Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Santana y bienvenidos a otro video de este especial de Abril Demoníaco. Antes de continuar, te pido por favor que si te gusta mi contenido, te suscribas, le des like y lo compartas para que me ayudes a llegar a más personas. Richard Bachman fue un escritor estadounidense nacido en Nueva York que se dedicó a la escritura en la edad adulta, después de pasar 4 años de servicio en la Guardia Costera y de 10 años en la Marina Mercante. Finalmente, él se estableció en New Hampshire, donde tuvo una granja lechera y donde por las noches se dedicaba a escribir. Estuvo casado con una mujer llamada Claudia Inés Bachman, quien pues también hacía las partes de fotógrafa y llegó a tomarle esta fotografía que estamos viendo aquí en pantalla. Richard Bachman también se sabe que tuvo un hijo, pero lamentablemente él falleció a la edad de 6 años tras caer en un pozo y ahogarse, lo que probablemente lo inclinó a escribir más sobre los temas de horror dentro de sus novelas. En el año de 1982 se descubrió que tenía un tumor en el cerebro, el cual pudo ser extirpado después de una meticulosa cirugía. Sin embargo, en el año de 1985, el autor Richard Bachman falleció de cáncer del seudónimo. Y esto es debido a que en ese año se descubrió que Richard Bachman era el seudónimo con el que Stephen King publicó algunas de sus novelas. ¿Qué es un seudónimo? Bueno, son los nombres que algunos artistas eligen para poder publicar o hacer cierto arte sin que la atención o las ventas recaigan en que es de ellos. Por ejemplo, la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, publicó una saga de libros policíacos con el seudónimo de Robert Galbraith, porque ella no quería que los libros se vendieran por ser de ella, por decirlo de alguna manera. Lo mismo sucedió con el autor Stephen King, quien, después de ver el éxito que tuvo con su novela Carrie en el año de 1974, decidió en 1977 publicar un libro con el seudónimo de Richard Bachman para ver qué era lo que pasaba, para ver si la gente realmente leía sus textos porque él tenía talento o solamente porque eran de él. Publicó 7 libros en total bajo este seudónimo, 5 cuando Richard Bachman estaba vivo y los otros 2 de manera póstuma. Rabia fue publicado en el año de 1977, La Larga Marcha fue publicado en 1979, Carretera Maldita en 1981, El Fugitivo en 1982 y Maleficio en el año de 1984. Las 2 novelas póstumas fueron Posesión en el año de 1996 y Blaze en el 2007. Al principio las ventas de estos libros pues no eran tan grandes, no era un autor como que llamara mucho la atención. Esto debido a que Stephen King, cuando lanzó los libros con el seudónimo, no quiso darles la mayor publicidad, no quiso ningún tipo de ayuda, quería ver el rendimiento y el desempeño que los libros por sí solos podían tener. Y para darles solamente un ejemplo, en el año de 1984, durante la primera semana de lanzamiento del libro Maleficio, este solamente vendió 28,000 ejemplares. Sin embargo, en 1985, cuando Stephen King anunció que él era Richard Bachman, el libro vendió en una semana 10 veces más de lo que había vendido en la primera semana, para que se den una idea. 4 de estas novelas, las primeras 4 excepto Rabia, están reunidas en un libro que se llama Bachman Books o los libros de Bachman. Una vez que se supo que todos los libros eran de Stephen King, pues obviamente todos aumentaron en ventas y pueden ser comprados actualmente en la versión en español. Ya se venden con el nombre de Stephen King, por lo tanto habrá personas que los cuenten dentro de los libros de Stephen King y habrá quienes los cuenten aparte. ¿Qué nota uno como lector de Stephen King y de Richard Bachman? Y es que Stephen King con las primeras novelas se había metido en lo que era el terror clásico. Carrie nos hablaba de la niña con superpoderes. El Resplandor nos hablaba de hoteles embrujados. Salem Slot nos hablaba de vampiros. Él quería abordar otro tipo de temas diferentes y por eso es que sus novelas nos van a presentar quizá historias de horror, historias más personales, incluso algunos atisbos de ciencia ficción y novelas distópicas, lo cual a mí me parece muy interesante, y viendo en conjunto que son del mismo autor que escribía en la misma época sobre Carrie, sobre El Resplandor y novelas como Rabia, La Larga Marcha o El Fugitivo, me parece cada vez más increíble Stephen King.
Finalmente, la verdad sale a la luz y aunque mató a Richard Bachman del cáncer del seudónimo en el año de 1985, pues publicó 2 novelas más que supuestamente fueron encontradas por la esposa en un baúl, aunque yo sigo esperando que en algún momento de estos pues vuelva a aparecer otra novela de Richard Bachman, ya que me gustaría leer a este Stephen King nuevamente. De las novelas de Richard Bachman les hablaré en el siguiente video. En este me gustaría que me dejes los comentarios. ¿Tú ya sabías quién era Richard Bachman? ¿Ya sabías que Stephen King había publicado estos libros con el seudónimo? ¿Ya leíste alguna de sus novelas? ¿Cuáles son tus favoritas? Déjamelo aquí en los comentarios. Te recuerdo que yo soy Jorge Santana y este es el especial de Abril Demoníaco.